las 8:33, continuamos en Radio Análisis en este día martes 12 de diciembre del año 2023. Vamos a iniciar inmediatamente nuestro panel de conversación. Tenemos nuevo gobierno en Argentina, tenemos la recta final de la campaña, tenemos la larga serie o teleserie de las ISAPRES, entre otros temas. Saludamos a esta hora a Montserrat Rolano, la conductora de este espacio. Buenos días, Monse. Muy buenos días, Patricio. ¿Cómo estás? Muy bien y muy contentos de tener en el estudio luego de tantas veces, decenas de veces quizás, años. Desde Londres, tenerla acá en suelo patrio. Mira cómo sonó. A Javiera Arce. ¿Cómo estás, Javiera? Bienvenida. Muchas gracias por estar en el estudio. Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme. Sí, pues y entiendo que también lo tenemos ya a la distancia, que no es mucha, pero lo tenemos ahí al presidente de Comunes, Marco Velarde. Marco, bienvenido como siempre, gracias por estar acá. Hola a todas y todos. Me hubiese gustado estar en el estudio, pero justo tenía una reunión alta y no alcancé a... A mí me gusta a la vieja radio de ir al estudio y hablar allá, en vivo. Sí, pues. Bueno, para la próxima te esperamos acá, Marco. Hartas cosas de las que hablar. Queremos partir proponiéndoles un tema que ya hemos comentado, lo hicimos ayer, el fin de semana también lo abordamos en nuestro diario electrónico. La irrupción de la expresidenta Bachelet en el debate constitucional. Se ha dicho bastante porque además ha tenido varias apariciones públicas con distintas reacciones. Ayer hubo una declaración de los 10 partidos oficialistas, entre ellos Comunes, Marco, apoyando a la expresidenta. Hubo acusaciones de deslealtad, particularmente de la senadora Jimena Rincón, que fue, recordemos, ministra hace no mucho tiempo, no muchos años, de las Express, del Comité Político, y también ministra del Trabajo, y ahora parece una férrea opositora a la expresidenta Bachelet, que quizás es uno de los liderazgos más importantes de la izquierda y de la centroizquierda en el país. Se le ha acusado de mentir, de falsear la verdad, de infundir temor. Quiero hoy partir preguntándoles, y ojalá con la mayor autocrítica posible, si es que consideran que ha habido en todo lo que ha dicho la expresidenta, que han sido bastantes cosas, se ha referido al tema de las contribuciones, a los derechos de las mujeres, ha habido algo que quizás sea impreciso y que ustedes pudieran aclarar, y qué les parece también el debate, ¿no?, que se ha generado a partir de la irrupción de la expresidenta. Hoy día viene en portada el Mercurio sugiriendo que detrás de esto podría haber una intención de una candidatura presidencial, una nueva candidatura presidencial, cosa que ella lo ha descartado tajantemente. Javier, parto contigo. Chuta. Bueno, yo el domingo, como la buena soldada que soy, me llevaron a Sin Filtros y estuve con Jimena Rincón frente a frente. Yo no había leído en detalle la carta que ella había hecho, como en respuesta a las afirmaciones que había hecho la presidenta. Pero yo quiero decir dos cosas. Una, siempre en campaña se exageran los puntos. O sea, pero creo que varios de los puntos que tocó la presidenta son ciertos. O sea, esta no es la constitución de las mujeres, como han querido plantear estas personas. De hecho, por el contrario, se observa evidentemente lo que llamamos en ciencia política el gender washing. O sea, lo que están haciendo es un lavado de imagen de una constitución que lo que hace es clausurar los temas de género. Entonces, en base a eso, y eso nos queda súper claro con este chat, este WhatsApp que fue liberado ayer de parte del grupo de republicanos, sí, donde en efecto hay una idea y una meta de parte de ellos de no hacer una constitución de acuerdos. Entonces, claramente, quienes no están, o quienes están faltando la verdad, no somos nosotros. Son los del frente. Entonces acá se ha hablado de exageraciones. Yo creo que el tema es lo mismo que hacemos nosotros cuando hacemos los modelos para poder adelantar elecciones. Lo que hacemos es básicamente también ponernos en todos los escenarios. Y hay muchos escenarios que son extremadamente peligrosos para la gente, y sobre todo para las mujeres también, incidencia. Entonces acá yo creo que más allá de sentirse ofendidas, porque también está Carla Rubilar y decía, yo me siento profundamente decepcionada. O sea, esto es política.
Acá nosotros tenemos que debatir de ideas y yo creo que ninguna autocrítica en lo que está pasando. Si de hecho también es como asumir que la presidenta no leyó, que la presidenta no entiende y que poco menos La que... pautearon. Claro, y que poco menos que va y va a leer algo, porque sí, y sin ella tomar la decisión de tomar una postura también. Ella es una persona muy importante, no solamente para las mujeres, sino que también a nivel internacional, en la lucha por las mujeres. O sea, inauguró lo que se llamó la ONU Mujeres, fue su secretaria general durante un tiempo importante, y ella, además, y esto también, aunque le duela a quien le duela, su gobierno, ni siquiera el de ahora, su gobierno ha sido el único gobierno feminista de verdad, con reformas profundas dentro de la realidad política de las mujeres en Chile. O sea, tuvimos un montón de reformas estructurales, la reforma del sistema electoral binominal con ley de cuota, la creación del Ministerio de la Mujer también, que fue súper duro sacarlo. El tema de la ley de aborto en 3 causales, o sea, hay reformas, y ¿para qué vamos a andar hablando de las reformas más pequeñas que no alcanzamos a ver? O sea, hay una estructura de transformación política hacia las mujeres, una disputa política también en esto. Sí, Marco, bueno, hay distintas maneras de ver esto, ¿ah? Creo que esto va más allá de como de las legítimas opiniones que cada cual pueda tener, pero a mí me da la impresión que de los 4 expresidentes, la que hoy por hoy tiene más capital político es la expresidenta Bachelet, ¿no? Sin duda. Por el otro lado, las repercusiones que ha generado su irrupción dan cuenta de que es una figura importante y que incluso uno la podría considerar electoralmente, si no una carta ganadora, una carta que ayuda a ganar, ¿no? Entonces, todo eso es bueno para el en contra, quiero decir, y si se implementa en campaña, entonces produce lo que está ocurriendo. Pero esto también se puede ver desde el otro lado, ¿no? Que es que el sector no ha logrado en todo este tiempo generar otros liderazgos y que eventualmente se recurre a una persona que ya es mayor, que ya ha sido presidenta 2 veces para ayudar a un triunfo electoral y claro, digo, si hubiera otras figuras fuertes en el sector, no aparecería la especulación de una candidatura presidencial, ¿no? ¿Cómo ves eso, no? Bueno, y te lo pregunto en tu condición de dirigente político, de integrante del En Contra, pero también haciendo el tramo más largo de la presidenta de un gobierno, por lo menos el segundo, en el cual ustedes fueron oposición. Espérate, no, partieron como colaboración crítica. No, pues ese fue RD. No, sí, esto eran oposición. Eso sí, fue sí, RD en el Mineduc, no fue en No, es todo que el gobierno. lo horror, lo neoliberal, lo no sé qué. No, bueno. Marco. Yo, o sea, a ver, yo de lo primero que dijiste, yo sumaría todos esos como argumentos a favor también. ¿Por qué una campaña política no va a usar a uno de sus grandes capitales? Nadie va a desconocer que la presidenta Bachelet sigue siendo un capital social, o sea, más que trasciende las fronteras de la izquierda y que sobre todo tiene un gran legado en materia de género. Javiera la nombraba recién. ¿Por qué no usarlo? O sea, como seríamos como, o sea, no es crítica a la falta de renovación que un capital vivo, presente, que puede recordarse, haga campaña y que no se le permita a ella también decidir por sí misma estar delante. O sea, la presidenta Bachelet en reiteradas ocasiones ha decidido ponerse enfrente para hacer política por ella misma. Entonces, como que aparte me parece como dudar de la capacidad que tiene ella misma de también de decidir por sí misma y hacer política, como cualquiera la podría hacer, o sea, como cualquier persona que quiere defender a Chile y no retroceder, se pone a volantear. Entonces ella, evidentemente, su volanteo es distinto, es como en la franja, interviniendo en política. Y yo creo que aquí efectivamente ella está defendiendo un legado y la presidenta Bachelet está interviniendo en política, o sea, como desde que llegó a Chile ha estado reuniéndose con distintos líderes del oficialismo, ha estado reuniéndose con gente, ha tenido una intervención en materia de cuidado, entonces creo que quienes la quieren mandar para la casa, poco van a poder hacer porque lo está haciendo, independiente de las diferencias que hayan, como desde la oposición, pero también desde el mismo oficialismo. Entonces, creo que ella es una actora política que va a estar presente y no, me parece como ingenuo me parece ingenuo de la derecha y me parece como que no va, su alegato en el fondo no van a dar pues, mucho más y creo
que se equivocan en el fondo como en creer que ella no tiene la validez o no puede decir lo que diga. O sea, me parece como, o sea, lo de Jimena Rincón ya me parece como ya ridículo. Alguien que estuvo más encima en su gobierno. Y yo igual le he comentado harto sobre cómo nosotros teníamos unas legítimas diferencias. Yo en ese momento, evidentemente, no sé si podríamos decir que estábamos directamente en la oposición al gobierno, pero sí en oposición a algunas medidas. Por ejemplo, la reforma educacional, que gran parte de las que nosotros criticamos por la izquierda hoy día están siendo críticas en la instalación de los SLEP, por ejemplo. Ujú. Eh, pero pero fue en ese momento una, una posición donde que era encabezada desde nuestra parte por el presidente actual de la República, eh, que se da cuenta también que para hacer gobierno hay que construir mayoría y que esas mayorías a veces se construyen con algunas diferencias. Y hay diferencias en esta alianza. Pero esas diferencias hoy día en la política actual del 2023 tiene que dialogar de distinta manera, no así como lo hacía antes. Como que la política no es dinámica, no es estática, no la pensamos igual que el 2016 y el 2017. Evidentemente que no, y hoy día estamos en una alianza y esa alianza tiene que discutir y avanzar con las diferencias que tenga. Ujú. Javier. Sí, yo quería agregar una cosa. Lo que pasa, el tema de la falta de liderazgo y el tema de lo que Marcos decía, Marcos, sí, Sí. Sí. decía respecto de que no habían sido tan críticos. Yo creo que primero la crítica profunda y que creo también en algunos casos compartimos más es la forma de cómo se realiza no solo el tema de la educación esta de los SLEPs y todo eso, porque eso también hay que decir que los que crearon esa cuestión fueron gente de Revolución Democrática, o sea, también hay que atribuirse cierta responsabilidad de una política pública fallida, de gente que no tenía idea de lo que estaba haciendo y están funcionando mal. Ahora, la crítica principal, por lo menos que en ese momento yo, incluso desde el PS, dentro del PS, porque yo siempre soy muy cuidadosa de hacer las críticas, sobre todo a mi presidenta, era lo que iba a pasar con la reforma educativa a nivel terciario. Y era el tema de la forma en cómo se hacía la gratuidad. Ujú. Ahora, los números nos están dando ciertos niveles de razón en el sentido de que han afectado a las universidades públicas, como la Chile, por ejemplo. Pero hay un punto súper positivo en esto, y que tiene que ver la gratuidad y el cambio que se va a hacer y que se está haciendo de la cantidad de estudiantes provenientes de los sectores socioeconómicos más bajos que han podido acceder a la educación de manera gratuita. Y eso creo que es un logro trascendental y es una reforma estructural como herencia de la presidenta Bachelet. Y en ese sentido, creo que la construcción de una alternativa política que se debe justamente al dañar precisamente esta centroizquierda con un debate además totalmente vacío. Que son neoliberales, que los 30 años, que no sé qué, que se mueran, las formas viejas de hacer política. Todo eso también hay un sector político que se tiene que ser responsable de haber matado los liderazgos, haber ayudado a matar los liderazgos intermedios. Y por eso no hay recambio generacional y por eso no hay posibilidades. Ahora hay que ver de qué manera se reconstruyen estos otros liderazgos, porque si no vamos a tener a la presidenta de nuevo. Pero esto también no es una cuestión que solamente nos ocurra a nosotros. Yo vengo llegando a Brasil, tuve 1 mes y medio haciendo trabajo de campo allá, y claramente en el PT también hay un problema de liderazgo y en todo el sistema brasileño. Entonces estamos hablando de personas octogenarias que están todavía vigentes en política porque no hay un espacio Lo para... cual no es un defecto por sí mismo. No, ha sido un problema el desgaste del Sí, sistema sí. político. Entonces, aquí claramente, pero también hay responsables. O sea, acá y hay que hacerse responsables de verdad de lo que hicimos. O sea, de cómo construimos relatos. O sea, yo me acuerdo que me senté varias veces con personas hace tiempo poder, no sé, en la Academia de Humanismo Cristiano, y era como, ustedes son unos neoliberales, no sé qué. Y cuando uno les preguntaba, bueno, entonces, ¿cómo quieres construir políticas públicas no neoliberales en un marco estructural como el que tenemos actualmente en la Constitución? No hay una respuesta. O sea, estamos hablando de una política performativa, de la dialéctica, que fue súper nociva para incluso el intercambio de ideas, y que también va a plantear formas de funas, de hostigamiento a través de redes sociales, que después va a tomar la extrema derecha y la derecha y va a perfeccionar, y ahora estamos llenos de bots y llenos de cuestiones que además se alimentan, por supuesto, de las estrategias mundiales que hay sobre este tema, como en Estados Unidos, como en Inglaterra, donde es muy común que se generaran las fake news para el tema del Brexit, para el tema de Donald Trump y todas estas porquerías que están ocurriendo en Internet. Bueno, Marco, tienes Yo, la ojo que no posibilidad estoy de acuerdo con lo que... Sí, No me tiene- representa un poco esa actitud de la que habla Javiera. Yo no soy parte ni fui parte de eso
por lo menos desde la oposición que construimos en el Frente Amplio en ese momento, o sea, es un debate que nosotros vemos o sea, por lo menos a mí no me representa eso que está señalando ahí. Ya, Puede pero no representarte, pero, o sea, yo fui vocera de Yasna Proboste y me va a disculpar, pero los peores ataques y los peores haters venían del Frente Amplio. Entonces, y eran cuestiones súper nocivas. Yo jamás he trabajado en el Estado, nunca me enriquecí con nada, nunca tuve un cargo público y era así como, te robaste todo, no sé qué. Entonces, como que igual hay que tener harto Igual cuidado. uno decide qué leer y qué No, sí, no, escuchar pero también qué más allá de crítica y qué decidir, crítica también aprender. Marco, más allá de decidir No o es como no, leer tiene que ver, solamente abrir Twitter disculpa, tiene que ver con, y no solo eso, sino que también en los propios debates y en todo este intercambio de cómo se hacía una impugnación a ciertos sectores, y aquí también en el Frente Amplio se tiene que hacer cargo de esto. O sea, hay cuestiones evidentes Ahora, de los debates y las construcciones políticas. Ahora, igual. Pero ¿cómo no vamos a igual- impugnar algo con lo que no estamos de acuerdo? O Pero sea, como igual, yo sigo más. sí, igual la política es evolutiva. O sea, uno podría decir por el lado, disculpa que me ponga abogado del diablo, pero ahí tenemos el mismo ejemplo de la ministra Rincón, que bueno, fue uno de los principales cargos de confianza de la presidenta Bachelet y ahora es su principal contradictora. Y en lo que fue la concertación también ha habido ejercicios de autocrítica que Sí. probablemente son consecuencias Sí, de esta dialéctica o dinámica que se ha dado Claro. de la reflexión sobre lo que fueron los 30 años. Pero ¿no? ahí una Sí. cosa O sea, las es el críticas que se le hicieron al ejercicio de presidente la la- autocrítica o la crítica que tú puedes hacer sistémica sobre lo ocurrido, porque obviamente hubo un proceso de desarticulación social que yo por lo menos no estoy de acuerdo, hubo políticas además, gracias, en el marco de la misma, del mismo uso de políticas que no se pueden hacer de otra manera, que no permita este marco institucional de Estado subsidiario, etcétera. Pero también creo que en eso ya hay que tener ciertos niveles de fraternidad. O sea, yo por lo menos veo, o sea, lo que está ocurriendo dentro de como de esta carnicería, así como llama Frente Amplio, y es una cosa como bien terrible. Yo vengo de una cultura política totalmente distinta. Empecé a militar en el Partido Socialista a los 16 años. Entonces me conozco la dinámica que puede ser Vietnam, en algún momento la dinámica interna, pero, o sea, yo miro ahora las formas también poco fraternas en política y es una cuestión que a mí realmente me hace cada vez alejarme mucho más y desinteresarme de participar activamente en política. ahora, Marco, bueno, lo que dice Pato es cierto, ¿eh? La política es evolutiva, el Frente Amplio también ha hecho sus autocríticas y particularmente respecto de la figura de la expresidenta Bachelet, eso lo han dicho desde todos los partidos. No sé si tienes algo que agregar, pero yo les quiero invitar a referirse a lo que está pasando en la vereda opuesta, a propósito de lo que dice Javi de hacerse responsable de los apoyos, de las decisiones. Lo que está pasando en la derecha, a propósito de esta conversación que se filtra de un chat de WhatsApp del Partido Republicano, donde se reconoce explícitamente por parte de uno de los principales asesores de José Antonio Kast y un liderazgo muy fuerte de ese partido, Cristian Valenzuela, de que nunca existió la intención de generar un acuerdo, un texto de consenso, ni de abrir la posibilidad para que desde los sectores de izquierda pudieran incidir también en el proceso constitucional. Y lo planteo porque la centro derecha ahora, y bueno, los partidos autodenominados de centro, que yo creo que están más cerca de Chile Vamos, demócratas, amarillos, están defendiendo a ultranza este texto construido de la manera que lo reconoció Cristian Valenzuela, ¿no? Y a la hora de que bueno, ocurra el resultado del plebiscito, que es incierto, pero hasta ahora es lo más probable que gane el en contra, las responsabilidades ahí también tienen que ser compartidas, ¿no? De un proceso fallido. ¿Cómo ven eso? ¿Cómo ven la situación en la vereda del frente a propósito también de esta especie de confesión del Partido Republicano? Sí, solo una pequeña cosa porque no tuve oportunidad de responder a lo que se estaba diciendo y a lo que se me estaba interpelando. Solo breve, no, yo creo, uno, como mantengo, y es una discusión que por lo menos hemos dado en nosotros mismos al interior de nuestro partido, hay una crítica política a lo que nosotros llamamos los 30 años, es una forma de reducir todo lo que pasó ahí. No, o sea, evidentemente no hay solo cosas que nosotros critiquemos, hay cosas que uno puede dar el visto bueno, sobre todo cosas importantes del legado de la presidenta Bachelet. Creo que es importante darla y que no solo fue una política de discusión como de cancelación, porque no fue así, sino que era estrictamente política, si uno quería escuchar las críticas que quería escuchar. Eh,
Y también creo que sobre la renovación del liderazgo uno no puede hacer responsable al otro solamente por la no renovación del liderazgo, sino que tiene que tiene que partir la crítica por uno mismo, es decir, por qué en ciertas coaliciones o partidos no somos nosotros mismos capaces de no renovar los liderazgos. O sea, como qué pasa en ese Vietnam interno, para ocupar la palabra de Javiera, de no ser capaces de darle espacio a la renovación del liderazgo, que no solamente son jóvenes, sino que también a otras personas de las mismas generaciones que poco espacio tuvieron para enfrentarse también a aquellos mismos liderazgos. Yo creo que eso es algo que también, o sea, le puede pasar al Frente Amplio y quizás no está pasando, y yo creo que hay que hacerse cargo también de la crítica propia. Y con respecto a lo que señalaba ahora, bueno, hubieron muchos programas que aquí estuvimos hablando sobre durante el transcurso del Consejo Constitucional, donde hicimos muy patente de parte del oficialismo eh, la incapacidad que había en el Consejo de llegar a acuerdos. O sea, recordemos el primer momento que yo creo que fue el más exitoso de este Consejo Constitucional, que fue el de la parte de los expertos, en la comisión de expertos, donde los únicos que no se subieron como a esta parte de los acuerdos fue el Partido Republicano, el momento donde esta etapa constitucional tiene mayor validez ciudadana y donde hay un insumo que podría haber sido apoyado por todo como en el fondo como el oficialismo y la oposición. Yo hubiese hecho campaña por ese texto de los expertos y lamento estar en contra hoy día de esta nueva propuesta constitucional que hace retroceder en derecho. Eh, pero lamentablemente lo que devela en la conversación de WhatsApp a mí me parece un poco como impropio como tener que, como en el fondo, enterarme de esta forma, o sea, contratar de esta forma, como a través de una filtración, de un WhatsApp interno de un partido, que en el fondo ellos no querían llegar a acuerdos, pero fue evidente que no solamente no solamente aislaron al resto, sino que también la construyeron a su pinta, o sea, con normas escritas de mala forma, trasnochadas a las 4 de la mañana. Pero se traduce también a la actitud que ha tenido, particularmente republicanos, pero también el resto de Chile Vamos, en este periodo del Congreso, como no han apoyado cuestiones mayoritarias como 40 horas, como aumento de sueldo mínimo, tampoco han presentado proyectos que uno pueda decir como aquí buscan acuerdos, entonces yo, o sea, no voy a esperar otra cosa del Partido Republicano porque para eso llegaron a como a hacer política en este momento, pero sí me preocupa de la actitud de otros, por ejemplo, de Chile Vamos, que constantemente está pidiendo como mesas de negociación, llegar a acuerdos, interpela al gobierno por esto mismo, pero también de otros actores que tienen otro espacio en política con el cual uno entendería que debiese ser más proclive a la construcción de acuerdos políticos amplios, por ejemplo, Goponi, por ejemplo, Demócrata, por ejemplo, Amarillo, lo que anula su papel y su espacio en política y demuestra que solo son vagón de cola de los republicanos. Sí, vamos a ir a la pausa, Javi. Voy a dejar enunciado algo para que continuemos con la conversación y ahí le damos una vuelta. Simplemente decir como periodista, con la libertad que a uno le da no estar ahí metido en el partido, que de repente se rasgan vestiduras respecto a cuestiones que son bastante obvias. O sea, el Partido Republicano es evidente que está en una crisis de crecimiento porque no es un partido que doctrinariamente nació para tener vocación de mayoría, ni nada por el estilo, ni tampoco tiene una cultura política de alianzas. Hay que recordar que cuando se ha juntado con el resto de Chile Vamos ha sido más bien en segundas vueltas presidenciales y no porque ese haya sido su interés inicial, ¿no? Y por el otro lado, el tema del Estado subsidiario es bastante obvio, si lo habíamos hablado incluso a propósito del primer plebiscito. Si es que tú tienes al Partido Republicano, que cree en el Estado subsidiario, a la UDI, que cree en el Estado subsidiario, a Renovación Nacional, que cree en el Estado subsidiario, que no son opiniones mías, busquen en las respectivas web los principios políticos, y en el caso de Bópoli, que cree, leo textual, en la subsidiariedad activa del Estado, ¿no? Que es como una versión parecida a Estado subsidiario. ¿Por qué deberíamos escandalizarnos de que el resultado del texto cuando tienen mayoría es el meme ese, que ¿no? es como que han dicho que Claro, sí, es como, claro, como Cecilia Bolocco, Cecilia ¿no? Bolocco. Claro. Pero bueno, hay ciertas cosas en política que si uno las dice es como si estuviera diciendo algo muy inadecuado, pero bueno, en fin. Quería plantear ese tema para que lo retomemos a la vuelta. Son las 8:58 en este radioanálisis de día martes.
La Universidad de Chile, junto a sus medios Radio Universidad de Chile y Uchile TV, los invitan al programa Debates Constitucionales. Expertos, políticos y académicos discutirán la propuesta constitucional en un espacio transmitido por nuestros medios y plataformas digitales este lunes 11 y miércoles 13 de diciembre desde las 9 horas. Síguenos en Radio Universidad de Chile, Uchile TV y las plataformas digitales de la Universidad de Chile. Lunes 11 y miércoles 13 de diciembre desde las 9 en punto. Conciencias y Educación, un programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile dedicado a mostrar el estado de la ciencia de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental, con la conducción de la periodista Ruth Tapia y la participación del profesor Dr. Raúl Morales, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales. Todos los viernes a las 12 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Hola, soy el periodista y locutor Luis Hernán Schwaner y quiero invitarles a compartir cada viernes a través de Radio Universidad de Chile el Último Café. El Último Café, cada viernes a las 22 horas en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y en nuestra señal online en www.radio.uchile.cl. Recuerde, El Último Café, cada viernes a las 22 horas en la radio que piensa. Usted está invitadísimo a compartir con nosotros El Último Café. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Son las 9:01, continuamos en Radio Análisis. Es martes, es 12 de diciembre del año 2023. En este panel en el que estamos con Montserrat Rolano en la conducción y con nuestros panelistas Marco Velarde, presidente de Comunes, y la cientista política Javiera Arce. Javiera, yo había hecho un enunciado en el bloque, retomamos la conversación y te doy la palabra. Sí, o sea, que se haya liberado como esto de que no querían hacer acuerdos y no querían construir una constitución de la mayoría. Tenían la mayoría ellos en el Consejo Constitucional y podían perfectamente hacerlo y lo hicieron. Ahora el problema es este maniqueísmo que hay en los argumentos después de que dicen, no, es que ustedes no concurrieron a los acuerdos. O sea, creo que ha sido una dialéctica totalmente engañosa. Y claro, y recuerdo como lo que me pasó el domingo en Sin Filtros, que yo creo que quedé como con un trauma. No voy nunca más a ese programa. Pero claro, era por todas. Si ustedes se negaron a sacar, a condenar la violencia y a sacar la violencia, y era como... Y claro, y esa como poner toda la culpa al frente. Ahora, yo creo que hay que analizar bien las dinámicas que ocurrieron dentro del Consejo Constitucional y dentro de los dos procesos constituyentes, lo que se llama como la política pendular. Que teníamos, por una parte, un texto y un comportamiento también como muy... en torno como a la antipolítica, mucho más progresista, etcétera, y que pasa de a otro péndulo donde esto se institucionaliza muy fuerte, donde los partidos asumen no sé qué, que ellos tenían supuestamente una legitimidad y que por lo mismo ellos tenían que centralizar todo este proceso y armar este Consejo Constitucional con una comisión de expertos, etcétera, y ahora hacer un proceso en vez de desde abajo, más desde arriba. Entonces, y era muy desde arriba, era muy jerárquico, muy elitizado también el proceso actual. Ahora, no teníamos más margen, dentro de eso el progresismo no tenía más margen para poder negociar o hacerse esto, y esto quedó ratificado en las elecciones del 7 de mayo, donde en efecto nos pasa una ola conservadora encima. Ahora, la buena noticia, creo yo, es que no es
que los electorados se hayan puesto más conservadores. Eso lo dice un estudio del profesor Rovira, sino más bien es que las élites políticas se pusieron conservadoras. Entonces hay que poner mucha atención en eso también. Yo no diría que Chile es una bondad de progresismo, o sea, yo diría que la sociedad chilena en general es súper conservadora, hay cuestiones más, espacios más de moderación, que si uno anda como medio pony y todo eso no funciona con el electorado. Si uno quiere, por ejemplo, o lo dice a destajo que quieres despenalizar el aborto, no sé qué, la gente igual se va a espantar, porque hay mucha hipocresía también dentro de la sociedad. Ahora, pero dentro de eso, si uno va con reglas morales mucho más allá, que es un poco lo que quiere hacer esta Constitución, yo diría que también hay que tener cuidado, porque esas tampoco te las va a tolerar tanto la sociedad chilena. Entonces ahí yo creo que lo que pasó es que, y es como lo que está ocurriendo en todos los escenarios en el mundo, es que la far right, que se llama como la extrema derecha, en este caso que sería republicano, está absorbiendo a la mainstream right, que es esta derecha tradicional. Y que estamos viendo cómo están entrándose ahí, y estas mismas élites, por ejemplo, este cambio discursivo, que en un momento la UDI siempre se denominó a sí mismo, aunque eran un partido de derecha, se denominaran como de centro derecha porque les daba un poco de vergüenza. Pero después ver las dialécticas, por ejemplo, de María José Hoffman, la secretaria general de la UDI, diciendo, no, la UDI es un partido de derecha, inmediatamente nos entrega atisbos de cuándo empiezan a derechizarse y a asumir su condición y a transparentar un poco más. Ahora, en este escenario, también con la irrupción de estos grupos como demócratas, por ejemplo, amarillos, quizá a lo mejor también se está un poco acomodando este sistema de partidos que no va a tener ningún tipo de posibilidades de mejorar ni con el texto actual, menos con este texto que se quiere plebiscitar el domingo. Entonces acá vamos a ir viendo algunas dinámicas mismas de un proceso de desgaste del sistema de partidos que ya no representa a nadie, y cómo esto va a ir declinando en la absorción completa de la extrema derecha hacia la derecha tradicional. Ahora, Marco, Javiera, yendo ya al texto, hablábamos más temprano con Paula Daza, que ella hablaba de los avances que a su juicio tiene esta propuesta en materia de género, de salud, etcétera, y enumeraba varias, pero hay algo que a mí me ha llamado la atención de este segundo proceso, a diferencia del primero, donde hay gran parte del centro, de la izquierda, o sea, de la centroizquierda, estaba por esta tesis del aprobar para reformar. En esta pasada nadie habla de reformar, o muy pocos, ¿no? De hecho, me acuerdo hace algunas semanas le preguntaron a Jimena Rincón, ya que la hemos sacado aquí al baile, ¿qué reformaría ella del texto? Y no dijo nada en específico. Dijo, no, quizá algunas cosas pequeñitas. En general parece que la derecha, quienes escribieron el texto, están bastante conformes con la propuesta, representan, ¿no?, sus ideas. Y ahí te pregunto y les pregunto, desde ese punto de vista ya más ideológico, ¿cómo ven la propuesta en general, la posibilidad de que se apruebe, que existe, ¿no? ¿Y cuáles, a juicio de ustedes, que obviamente ambos están por el en contra, son los principales retrocesos? Hablábamos en la pausa, por ejemplo, en el tema de la objeción de conciencia, que podría generar varios efectos, no solamente en el tema del aborto en 3 causales, sino en establecimientos educacionales, ¿no? Se ha advertido, por ejemplo, la semana pasada en una carta de varios abogados, el tema de la discriminación en general. Ahí, bueno, Marco, te pregunto a ti, ¿cómo ves eso desde esa perspectiva? Sí, sería bien preocupante el escenario a favor. Es un escenario que uno tiene que revisar y ponerse en ese caso, porque evidentemente la decisión de la ciudadanía puede ser esa. Y para mí lo más preocupante es bueno, todo lo contradictorio con respecto a Estado Social Democrático de Derecho. Si bien está mencionado un poco, está en las condiciones del acuerdo, en las 12 bases que se firmaron, pero no necesariamente el detalle señala eso. O sea, se constitucionaliza, por decirlo de alguna forma, la AFP, el sistema de salud como en base a la ISAPRE. La política de voucher se va a como mantener en educación, es posible que el lucro también. Entonces, junto con todo lo que mencionamos ya en materia de género e igualdad. Entonces creo que
Creo que esas son las cuestiones más preocupantes y que en el fondo son contradictorias también a nuestra presencia en política. Por lo menos yo hablo del lugar que provengo, el Frente Amplio, y son también contradictorias al mismo programa de gobierno. Y yo te diría que en el fondo va a haber un espacio de disputa posterior a la aprobación, va a haber un espacio de disputa política bien importante. O sea, el gobierno elegido democráticamente va a seguir siendo gobierno, el presidente va a seguir siendo presidente hasta el último día de su mandato, y nosotros también tenemos un mandato ciudadano, que si bien entonces, creo que ahí hay una contradicción, vamos a entrar en un momento de contradicción política entre la implementación de la nueva constitución y el cómo también continúa un gobierno electo, y cómo también esto se desarrolla en el Congreso con las normas transitorias y la implementación de la nueva constitución. Y ahí el rol que tenemos, por lo menos, yo aquí como oficialista voy a hacer hasta el último día, pero no... Pero evidentemente, si se aprueba esta nueva constitución, voy a estar en oposición a la nueva constitución. O sea, como que hay un mandato, la nueva constitución va a regir, pero evidentemente nosotros tenemos que velar, y mi rol en política es velar porque no hayan retroceso, porque no hayan retroceso, y ahí y defender, más que no hayan retroceso, defender los avances de los derechos sociales, los derechos de las mujeres, los derechos de la disidencia y los derechos en general, los cuales todavía quedan por avanzar. Sí, en esa línea, Javiera, tú hablabas, no me acuerdo cuál fue el término exacto, pero hablaste como de una ola conservadora o tsunami conservador, algo así que les había pasado por encima. Y bueno, uno mirando desde afuera diría que de alguna manera el pensamiento conservador o las derechas han rayado la cancha en la política chilena y en el debate legislativo desde la noche del 4 de septiembre del año pasado, ¿no? ¿Cómo vislumbras el escenario para, vamos a decirlo así, a una eventual rearticulación doctrinaria de fuerzas a partir del lunes de la próxima semana, sabiendo a priori que el escenario del resultado es incierto, ¿no? Pero bueno, igual algo de agua ha transcurrido bajo el puente y ahí quería preguntarte cómo lo ves, porque uno vio en varios debates importantes de este año al oficialismo en general y al gobierno en particular haciendo cosas que uno supone que en otras circunstancias no harían, ¿no? Y tenía que ver desalineamiento ideológico se llama. Claro, y tiene que ver en buena parte con quién estaba rayando la cancha, ¿no? Con quién rayó la cancha durante todo este año. Bueno, es una apreciación. ¿Viste? Pero eso Sí. es lo que yo hablaba Sí. de que las élites políticas se habían desplazado a la derecha. Ujú. O sea, y eso te implicó tener, no sé, al mismo presidente defendiendo a los carabineros, etcétera. Entonces, todo eso es el Sí, efecto, pero la atracción que hace la extrema derecha. con esto termino muy breve, Jaira, no quería interrumpirte, pero se internalizó muy rápidamente que el resultado del 4 de septiembre era el triunfo del pensamiento conservador, ¿no? Incluso antes de que aparecieran los estudios, y la política empezó a obrar en consecuencia desde el día siguiente, ¿no? O sea, con los cambios de gabinete, con los cambios de política. Lo digo en ese sentido también, ¿ah? Sí, a ver, pero sí. vamos a ir por partes. Sí. Lo primero es que el gobierno sí tuvo un problema de funcionamiento. Ujú. Ya, eso, más allá de que haya ganado el apruebo o el rechazo, había que cambiar ministerios claves, como por ejemplo Interior, que Interior no funcionaba. Ujú. Porque obviamente hubo un cambio de tipos de delitos, yo de temas de seguridad pública no sé mucho, pero hay cosas que empezaron a pasar en Chile que evidentemente no estaban indiferentes para nadie. Y La sobre todo, SECPRES también, y había claro, cambios. SECPRES, que no funcionaba el Congreso, que tenía ahí un SECPRES que no podía ir al Senado, o sea, gravísimo sobre todo. Entonces ahí había un problema de diseño del gobierno. Y ese problema se ha tratado de subsanar hasta ahora, todavía hay problemas, pero se trató de modificar eso. Pero otra cosa muy distinta es lo que tenemos ahora y lo que se está plebiscitando en este momento. De aquí yo voy a hacer un análisis un poquito más profundo. Yo diría que el problema del 18 de octubre del 2019, que fue el problema de que el sistema político no daba respuestas a las decisiones de las personas, no ha sido resuelto y no va a ser resuelto con el nuevo texto constitucional. Acá hay un problema grave de relaciones entre Ejecutivo y Legislativo. Grave. O sea, acá nosotros tenemos un problema con el sistema político y tenemos
por dos aristas. Una, la relación ejecutivo-legislativo, y la otra, los partidos políticos. Los partidos políticos funcionan mal, ¿ya? Y acá hay falta de conciencia, que pues, yo te puedo hacer la mejor ley de partidos políticos, pero si los partidos no discuten de doctrina, tanto internamente como por fuera, estamos fritos. ¿Por qué? Porque ahora en este momento estamos enfrentadas a una extrema derecha totalmente ideológica, que tiene una... Es que esto es lo más complejo, porque ellos tratan la ideología como si fuera algo malo, y cuando tú argumentas algo, ellos te dicen, esto es demasiado ideológico, pero quienes tienen un control total de la ideología en el escenario son ellos. Son súper neoliberales, pero extremos. O sea, hay una cuestión ya ortodoxa en términos económicos, el tema de lo que decía Marco de la institucionalización del voucher, de las ISAPRE, la AFP, etcétera. O sea, hay 2 páginas o 3 páginas del texto constitucional dedicados o en contra de los tratados internacionales. Eso te dice mucho, o sea, como no, el ONU, no sé qué, todo eso... Pero no los de comercio. No, los de derechos humanos. Claro. O sea, y ahí también que el proyecto 2030 de la ONU, que es dañino para el país. Hay una dialéctica ahí ultraderechista que está plasmada en esta Constitución, tanto ortodoxia económica como también conservadurismo. Ahora, sobre las relaciones ejecutivo-legislativo, este proyecto en particular es un desastre. O sea, acá... Lo primero, el tema principal que nosotros tenemos son las urgencias. Pero acá, ¿cómo lo solucionan ellos las urgencias presidenciales? Van a cobrarle una multa al presidente o presidenta de la comisión, tanto del Senado, de la Cámara de Diputados, si no se tramita la urgencia. Eso es ridículo, es absurdo. De hecho, Valeria Palanza tiene mucha investigación sobre eso, tiene un libro que se llama Checking Presidential Power, que lo editó con Cambridge, y de hecho es la decana de Historia, Ciencia Política y Geografía de la Católica. Ella plantea que la única forma es buscar mecanismos colectivos para frenar o para moderar el debate y el comportamiento de los parlamentarios en el Congreso. Y el problema de esto es que, por último, si tú hubieses puesto en las urgencias que nadie puede introducir ningún tipo de otro proyecto de ley o norma que no sea la que versa la urgencia presidencial, se proscribe el debate sobre el tema, porque la creatividad, hemos visto niveles de creatividad de parte de toda la Cámara de Diputados, particularmente respecto de las leyes de seguridad, y se podrían frenar con estos instrumentos. Nada de eso sale en el texto que vamos a plebiscitar el domingo. Y lo segundo tiene que ver con los vetos. Si estas personas hubiesen querido hacer algo importante respecto de la discusión parlamentaria, lo necesario es mantener solo el veto total de las normas, no los vetos parciales, este veto supresivo, aditivo. Esos son tonteras, y eso lo dejó Jaime Guzmán también. La forma de poder moderar el debate dentro del Congreso es precisamente que tengas la amenaza de que el presidente te puede vetar completamente una ley. Y ahí la gente se modera y se empieza a moderar. Y dame un minuto más para explicarte lo que ocurre dentro de los partidos políticos. Acá nosotros tenemos un problema no solo de representación, ¿cierto? El problema de representación tampoco lo arregla este texto constitucional. O sea, es un desastre todo lo que quedó en la norma de partidos políticos. A mí, por lo menos, no me satisface en nada porque quedó a media. Yo creo que lo que salía en el comité de expertos era mucho más fuerte en términos de disciplina partidaria, sobre todo para evitar estas acciones que son totalmente desagradables de todos los diputados que se creen rockstar o no sé qué, el Insta-Government y mi Instagram y el TikTok y no sé qué, que es totalmente vacío, que a mí ya me tiene apestadísima ya ese tipo de política. Bueno, se eliminaron las órdenes de partido de la comisión experta. Ya, eso también es muy interesante, o sea, y ver cómo estas personas las vuelven a meter. Entonces, ahí hay un problema, pero ¿sabes qué es lo peor? Que ellos dicen que la fragmentación la van a solucionar con este texto, y eso es mentira. Si tú quieres solucionar la fragmentación, tienes que terminar con los pactos electorales. O sea, ¿por qué? Porque un pacto electoral te permite mantener todavía partidos reliquias que ya no deberían existir en el sistema. Y es más, ponen unos umbrales de un 4 o un 5%, yo me puedo llegar y asociar y mantener mi negocito ahí de partido con otro más, con mi 4% al principio y después con mi 5%. Y además de eso dicen que no van a existir diputados del 1%, eso también es mentira, porque como las votaciones son individuales, puedes tener un personaje disparado y que te puede arrastrar fácilmente un personaje de un 1% o incluso menos que está dentro de tu lista o de tu subpacto. Entonces, ahí yo creo que hay muchas mentiras que se están tratando de decir, que el sistema político tiene cosas maravillosas. Por ahí escuché una panelista también en Sin Filtro, no sé cómo se llama, pero toda esa gente lo que están tratando de hacer es vender una solución que en realidad podría generar aún más problemas todavía al funcionamiento del sistema político y no resolver el origen de la crisis del 18 de octubre del 2019.
tremendo tema. Yo me acuerdo que la Javiera acá fue el año pasado, después del resultado desastroso para los sectores progresistas del plebiscito, decía que había que tomarse vacaciones del proceso constitucional. Ahora viéndolo retrospectivamente, parece que desde esa perspectiva, ¿no?, de quienes están ahora en la izquierda. Que dije el 31 de diciembre del 2022 en Exante, que también di una entrevista, nunca doy muchas entrevistas para esos medios, y dije que vamos a terminar añorando la Constitución firmada por el presidente Lago. Tal cual. Eso mismo iba a decir. Bueno, parece que el tiempo le dio la razón a Javier Arce. Nos quedan algunos minutos y queremos llevarlos a Argentina. Hoy día va a ser un día bien importante. En realidad, todos estos días después de la asunción de Milei, con todas las medidas que se han ido anunciando, ya está el tema de la reducción a la mitad, ¿no?, del gabinete. Se eliminaron varios ministerios bien importantes, entre ellos el de la mujer. Y hoy día se espera un paquete de medidas económicas que se anuncien durante la jornada. Entre medio, o no sé si entre medio, porque fue creo que la primera medida que tomó, modificar el decreto que venía del gobierno de Macri contra el nepotismo, para poder poner a su hermana, que es de profesión o de oficio tarotista, en el ministerio de la Secretaría General de la Presidencia, como la SECPRES que tenemos acá, que es uno de los ministerios más importantes de un gabinete, ¿no? ¿Cómo observan las primeras horas de asumido el presidente Macri? O sea, Macri, perdón, siempre se me confunde, a Milei. Casi, está ahí como en la sombra. Marco. Está correcto decir el presidente Macri. En parte la victoria de Milei se debe a la interrupción de Macri, y Macri va a tener harto poder en el gabinete y en el fondo en el poder de Milei, pero a mí creo que hay que dejar que se desarrollen un poco más los hechos. O sea, si bien Milei es un presidente bastante expuesto, y seguramente vamos a estar conversando harto sobre lo que va a ser el experimento Milei en Argentina, no solamente como por las políticas como ultraliberales que va a implementar, o un poco la chilenización de la Argentina. Creo que hay que mirar también la puesta en escena de la política. Creo que está siendo muy, muy, muy importante la puesta en escena en política hoy día. Sobre todo como con lo importante que hoy día son con las redes sociales. Yo creo que no hay que banalizar y dejar de lado ese debate, porque la apuesta, como la irrupción, la postura, como el anti-establishment que hoy día está encabezando la ultraderecha, asociando aparte del progresismo, por lo menos en Argentina eso es muy evidente, y yo creo que eso nos puede pasar a nosotros mismos, como también por el papel que uno desarrolla en el gobierno. O sea, creo que estamos bien alejados del peronismo en general, sobre todo ese peronismo institucional. Eh, eh, Creo que la puesta en escena es importante. El rol de las redes sociales, las formas y el cómo uno lo dice están siendo relevantes para que la gente te apoye más allá de las medidas, incluso a veces mucho más allá de las medidas de aquel público que no se interesa tanto en política, que está más desafectado de política, pero que está muy expectante como un poco como al teatro de operaciones, ¿no? Y no lo quiero mirar como en menos, como en el fondo quiero relevarlo porque está siendo importante. Entonces, creo que se le están poniendo demasiados como adjetivos como a lo de Milei, pero hasta el momento está resultando exitoso, y exitoso en el punto de que tiene apoyo popular. O sea, ganó por harto, o sea, nadie se esperaba. Yo fui invitado como observador internacional, y en algún momento me tocó estar en el búnker donde estaba el apoyo a Massa. Pero era increíble el nivel de decepción, no solamente por la derrota, que todo el mundo veía que iba a ser un resultado estrecho, sino que por lo grande que fue la victoria, y que en el fondo se perdió a público como los jóvenes que en general están apoyando esa propuesta. Entonces, y si uno mira para adelante, no solamente como el apoyo a Milei, sino que en el fondo como que está ahí un poco claudicando el futuro de tu proyección política. Entonces, yo creo que los progresismos en general, la izquierda, tienen que mirar con mucha atención esto, no solamente poniendo como la crítica en el que va a desarrollar, por ejemplo, las políticas ultra
ultraliberales, sino que también una cuota de responsabilidad propia de qué no hacer y de qué hacer, sobre todo al momento y la responsabilidad de gobernar, y creo que eso es algo que nos compete hoy día. Y yo creo que ahí, sobre todo, tenemos que poner el acento en la mejora en las condiciones materiales de la gente, e incluso en las cuestiones como más pequeñas y que no importaban tanto hasta hace un poco tiempo. Y ahí sí uno puede hacer una autocrítica y una reflexión sobre, por ejemplo, el rol y el papel que uno tiene como en medidas de seguridad, por ejemplo, que hoy día tienen que ser muy relevantes, tienen que estar como dentro de las cuestiones más importantes, porque a la gente le importa sentirse segura, no tener miedo a salir a la calle, eh, eh, o condiciones de vida con respecto a como yo he estado haciendo campaña ahora por el en contra, y más que la gente, más que lo que dice como con respecto a seguridad, lo que más le preocupa es la situación económica, la falta de empleo, la falta de ayudas sociales. Entonces ahí son las cuestiones donde hay que poner ojo para que no venga una propuesta tipo Milei como con una como puesta en escena, y que lo que esconde detrás son retrocesos, una regresión conservadora también, y también echar por delante muchos avances en que por acuerdos han promovido avances civilizatorios en nuestra sociedad. Sí, igual hay que ver cómo evoluciona el escenario, ¿ah? Porque yo me atrevo a decir que si el gobierno de Alberto Fernández hubiera sido mínimamente bueno o no tan malo, seguramente esto no estaría pasando, ¿no? Ya hay una cuestión, o sea, lo primero que tenemos que ver es que no estoy augurando la caída de Milei, ¿ah? Pero lo que quiero decir es que en Argentina que los gobiernos no terminen no tiene la connotación dramática que tiene en Chile por el trauma del año 73, ¿no? Entonces hay ciertas cosas que hay que ver cuánto tiempo se pueden sostener, porque cuando el presidente Milei dice el domingo, no hay otra alternativa al shock y al ajuste, y la gente lo aplaude. Cuando dice no hay plata y la gente lo lo aplaude. aplaude. Estamos mal. O sea, un poco lo que pasó acá, o sea, no hay que partir del supuesto de que la Argentina giró a una posición que no sé si llamarla No. extrema derecha, pero que es de prescindencia radical del Estado, sino que es gente que está desesperada porque no tiene que comer y llega el presidente nuevo Es y que les ese es el dice, tema. y todavía van a pasarlo todavía peor, ¿no? Entonces, hay que ver cuánto dura eso, ¿no? Sí. Cuánto dura eso, y también hay que ver cuánto duran las medidas, porque uno puede decir en el papel eliminó 11 ministerios, pero yo estaba mirándolo. O sea, el Ministerio de la Mujer ya es una Educación. cuestión que tiene justicia, educación, trabajo, cultura, Sí, salud también. en fin. O sea, no hay prácticamente estados en el mundo que prescindan de estos ministerios, y eso independientemente de su Pero esa es doctrina. una razón ideológica, aparte. Sí, claro. Y mira, yo voy a repetir una frase que escuché el segundo día que llegué a San Paulo haciendo mi trabajo de campo, que es de la ministra de la mujer del presidente Lula, del gobierno de Lula. Y ella dijo que no se puede tener democracia si la gente tiene hambre. Y yo creo que lo que ocurrió en Argentina es un poco eso. Y esto es una lección para los progresismos, para las izquierdas, de que por muy bonito que sean nuestros discursos, muy rimbombantes contra todo, contra la clase política fea, contra todo, porque también había una cosa media antisistémica el 2021, así para que acá hay que decir las cosas como son. Y que nosotros somos lo nuevo y somos buenos, y que es una esta dialéctica como de que buscan siempre los grupos antisistema, o por lo menos con apariencia antisistema de entrar, es tener las capacidades y las competencias para gobernar. Y como dice Rafael Gumucio, gobernar a veces es fome, es aburrido, o sea, es gris en realidad. Y en ese sentido la política también tiene un poco de eso. Ahora, Milei, como decía Marco, estamos así como ya Macri-Milei, tiene esta cosa como el fuego artificial, de tener una performance también súper llamativa para la gente, sobre todo para los jóvenes. Pero claro, o sea, cuando la gente en Argentina comience a ver y a vivenciar que primero no tiene su Ministerio del Trabajo, no tiene su Ministerio de Salud, no tiene Ministerio de Educación, que son cuestiones claves para la ciudadanía argentina, yo creo que ahí va a empezar a haber un choque complejo. Pero también era necesario esto para que el mismo progresismo también en Argentina haga su autocrítica de decir, gobernamos mal. O sea, no puedes despedir un país con un 40% de pobreza. O sea, es una cuestión que a mí, en lo particular, independiente de que hayas tenido COVID o
todo ese escenario que tuvimos, no puedes despedir así el país. O sea, por ejemplo, en el caso de Bolsonaro también, cuando pierde la elección, Bolsonaro dejó un país con 35 millones de personas que no tenían las 3 comidas al día. O sea, y eso ya es gravísimo, de un país que tiene más de 230 millones de habitantes. O sea, estamos hablando de un sector importante de la sociedad. Entonces acá, ¿qué es lo que pasa? Que es una lección también para nosotros, desde el progresismo, hacernos cargo sobre los déficits estatales. Ahí Marco decía, nos damos cuenta de que la población no tiene estas otras necesidades, que es salir, por ejemplo, a la calle y que no te asalten. O sea, yo el otro día fui a probarme una cosa a Almacenes París, dejé botada en Mall Maipú, y dejé botada mis lentes ahí y se me quedaron, mis lentes de sol. Llegué 2 minutos después y se los habían robado. Entonces, estamos hablando de eso. O sea, de cómo tú te sientes vulnerable por cuestiones básicas de seguridad, de hambre, de situación económica, y cómo la izquierda también tiene que hacer su autocrítica, que estábamos preocupados de temáticas mucho más materiales, que estas cuestiones materiales que nos están como pegando a la cara y nos están diciendo, oye, mira, estamos en riesgo de no tener empleo, de no tener comida, de no tener seguridad para poder desplazarnos en la calle, de no tener transporte, de no tener un montón de cuestiones que son que en un momento pensamos como superadas por la sociedad chilena, pero que son el origen del estallido social del 2019. O sea, es la misma cuestión. O sea, la demanda contra la AFP, la demanda contra la ISAPRE, la demanda contra toda la injusticia finalmente de esto. Hasta ahora, la política no ha sabido dar respuesta. Sí. Bueno, vamos a ver qué ocurre en Argentina en las próximas horas, muy atentos a lo que ocurre en ese país. No alcanzamos a hablar de las ISAPRES, qué bueno, porque Javiera decía que no cachaba mucho del tema, así que lo dejamos para la próxima. Marco Velarde, muchas gracias por acompañarnos vía remota. Esta vez para la próxima te esperamos acá en estudio. Que estés muy bien. Gracias a ustedes, que estén bien. Chao. Y Javiera, nos vemos. Ojalá nuevamente antes que te vayas. Antes que me vaya. Sí, me queda todavía un mes y algo. Entonces tenemos tiempo. Sí, son las 9:30, hacemos un breve corte y volvemos en unos instantes.